Buenas tardes, queridos estudiantes. Bienvenidos a otra clase de ética. Tengo planificado ya hoy día iniciar una nueva subtemática que tiene que ver con los derechos humanos. Es un eh, problema bastante amplio, profundo. Entonces ya necesitamos empezar con esa tarea. En esta hora quisiera empezar con una visión histórica antes de pasar a la cuestión conceptual de la naturaleza de los derechos humanos, para al final pasar a la justificación, a la fundamentación filosófica de los derechos humanos. En esta última y tercera sección veremos la discusión entre una concepción naturalista y la justpositivista. Bueno, entonces, a ver, quizás antes de empezar con la primera parte, sí quisiera mencionar que voy a dedicar una sección de este recorrido histórico que voy a presentarles en la tarde de hoy. Quiero mostrarles la constitucionalización de los derechos humanos. Eso propiamente no es ética en absoluto, sino que es derecho propiamente dicho. Puesto que quiero referirme a varias constituciones, sobre todo contemporáneas, de la Revolución Francesa para acá, siglo XIX, siglo XX. A ver, pero hago esto para que ustedes tengan una visión histórica, no meramente filosófica, sino cómo el derecho ha incorporado en en las constituciones de varios países los derechos que pueden entenderse tanto en sentido moral como en sentido jurídico. Yo, por esta temática, voy a abrir las puertas, a dar un espacio prominente al derecho. Sé que en muchas clases anteriores he hecho una distinción pulcra, nítida, en separar ética y derecho, aunque no siempre lo he logrado. En algunos ejemplos hemos puesto casos que colindan con el derecho, aunque estemos en una materia de ética o moral. Pero en este caso de los derechos voy netamente a hacer una excepción. Eh, por más que quisiera yo trazar una línea divisoria entre las dos disciplinas de la ética y el derecho, cuando topamos la cuestión de los derechos humanos, no es tan fácil hacer esa separación. Bueno, en todo caso, les advierto que en esta temática, la presentación que voy a hacer en las subsecuentes horas está atravesada por mis intereses en la filosofía del derecho. En realidad, si me preguntaran, ¿hay derechos morales? Diría que sí, pero más bien, puesto que ustedes conocen desde la primera semana
de clases, es muy difícil probar ciertas tesis o principios en la ética o en la moral. En cambio, cuando acudimos nosotros al derecho, en el sentido de ordenamiento jurídico de los varios países, estamos ante algo objetivo que además recibe el respaldo del Estado, puesto que violaciones del derecho en general tienen que ser sancionadas por el poder público. Eso no sucede con los derechos morales. Entonces, dada la importancia de esta temática, les voy a pedir que me permitan, por esta ocasión, incluir una perspectiva jurídica al tratamiento de los derechos. Al hacer eso, me parece que estoy adoptando una visión que rebasa los límites. Bueno, de hecho, es así de la materia, pero creo que pasamos al lugar más apropiado, que es el derecho, para hacer un tratamiento mucho mejor del que podría darse si es que nuestra única preocupación fuera una dilucidación, un examen crítico de simplemente derechos que se los conoce con el nombre de morales, derechos morales. Por supuesto, esa es una discusión. Bueno, yo no voy a referirme a si los derechos son a discutir si los derechos deben entenderse en sentido moral o jurídico. De entrada, voy a suponer que la cuestión de los derechos es mejor que sea tratada desde una filosofía jurídica y por lo tanto entender a un derecho en sentido jurídico. ¿Sí? Entonces voy en primer lugar a indicar eso. ¿Sí? ¿Sí? Derechos desde el punto de vista jurídico. ¿Sí? Bien, a ver, entonces voy a poner aquí entre paréntesis desde la filosofía del derecho. Bien, en lugar de tratar derechos morales desde la ética. Bien, con este enfoque, creo yo, estoy sentando mejores bases para los derechos. Es decir, a ver, antes de continuar, por favor, les pido que no confundamos o distingamos más bien de una manera precisa dos significados de la palabra derecho. A ver, verán. Por una parte, y creo que, bueno, no voy a jerarquizar, no voy a decir qué significado es el más importante. Derecho, si quieren ustedes con minúscula. En primer lugar, derecho significa un sistema de normas.
Bien, ¿y qué es una norma? Creo que lo he dicho algunas veces. Las normas son reglas de comportamiento. Nos indican, por un lado, cómo tenemos que actuar, que comportarnos y sobre todo cuando estamos hablando de miembros de una sociedad. Entonces, las normas son de tres tipos. Puede haber obligaciones, y una acción puede ser obligatoria, puede ser prohibida. Ese es un deber negativo. Y finalmente, el tercer tipo de norma es una licitud, algo que está permitido o autorizado. Eso es un derecho. En la lógica deóntica se lo simboliza con la A, que es la inicial de autorizar. Bien, entonces, cuando hablo de sistemas, de un sistema, estamos hablando de que las normas están ordenadas por una lógica jurídica. Por lo tanto, eso significa que debemos tener unos axiomas, unas reglas de inferencia de lógica jurídica, y de ahí deducimos todas las normas. ¿Sí? Bien, entonces hay cosas que tenemos que hacer, otras que no podemos hacer, y en tercer lugar, cosas que podemos hacer, no están prohibidas, pero tampoco son obligatorias. Hay esas tres características. Bien, y en, en el segundo sentido, el derecho es una licitud. ¿Sí? Una acción que es lícita. ¿Ya? Bien. Ustedes comprenderán que al dar esta caracterización de lo que es un derecho, estoy tomando una posición con respecto a la definición. No hace falta que insista en que incluso las definiciones son debatibles, discutibles, mucho más si estamos en filosofía. Bien, entonces, en el primer sentido, derecho es aquella área de estudio de la que se ocupa la Facultad de Jurisprudencia. En el campus central de nuestra universidad, nuestra facultad del bloque B del aulario de filosofía, está el aulario, el bloque B está próximo, al lado de la Facultad de Jurisprudencia. Ahí se estudia derecho, en este primer sentido. Y ese derecho, como conjunto de normas, como sistema de normas, tiene como uno de sus elementos a el derecho en el segundo sentido, o más bien en plural, derechos. Bien, entonces, por favor, de entrada, les digo, la palabra derecho es ambigua. Seguramente en el transcurso de esta hora, esta ambigüedad no va a causar ningún problema de comprensión. Ahora, cuando empiece, y lo voy a hacer inmediatamente, con la historia de los derechos humanos, estoy tomando la palabra derecho en este segundo sentido. No les voy a dar
una historia del derecho, ¿sí? Y antes esa palabra derecho se escribía con mayúscula, pero creo que según las últimas normas de la Real Academia de hace 10 años, se escribe con minúscula, ¿sí? Igual que filosofía, simplemente un área de estudio. Si es que fuera disciplina, una malla curricular, ahí por ser asignatura, iría con mayúscula, pero no me estoy refiriendo a eso, ¿sí? Bien, ahora, entonces, explicada esta dualidad de significados, el, queda claro que me voy a referir a, cuando hable de derecho, de ahora en adelante, me estoy refiriendo a lo que es permitido dentro del ordenamiento jurídico, ¿sí? Bien. Podría también, creo que un sinónimo de derecho en este primer sentido es el ordenamiento jurídico, ¿sí? Bien, pero creo que la manera más estricta, rigurosa de definir lo que es derecho en este primer sentido es tal como lo hice, ¿sí? Bien, entonces, creo que vamos a empezar con, sin más preámbulos, con nuestra nuestro primer aspecto de esta presentación, de esta clase, la cuestión de la historia de los derechos. A ver, el, quizás una primera aclaración, nuevamente de carácter preliminar, es aquella de, aunque todavía, bueno, lo que he dicho hasta ahora de lo que, de la esencia de la naturaleza de los derechos, en sentido de derechos humanos, es que son licitudes, son acciones o son hechos que están autorizados por el sistema de normas. Pero quizás puedo añadir que hay muchos autores, quizás la mayoría, que cree que cuando hacemos una historia de los derechos, habría que distinguir dos tipos de derechos. Habría unos primeros que son de tipo, que se los conoce con el nombre de civiles y políticos, y que fueron los que primero aparecieron. Y luego, una vez que se reconocieron este primer tipo de derechos, vino tras ellos o tras él un segundo tipo de derechos económicos y sociales, o si quieren ustedes, económicos, sociales y culturales, como una segunda generación. A ver, para que tengamos mayor claridad al respecto, les voy a leer una lista de esos derechos simplemente como ejemplos de esta subclasificación al interior de los derechos.
A ver, eh, primero quisiera recordar que la palabra civil o las palabras civil y político tienen exactamente la misma etimología. En griego, ciudad, bueno, ciudad-estado se dice polis y civis y civitas, perdón, civitas. ¿De dónde viene el adjetivo civis? Bueno, civis es ciudadano, polites es ciudadano, pero en griego. Entonces, el polis, ciudad, y civitas, también ciudad en latín. Y de ahí vienen los adjetivos civil y político. Sin embargo, a pesar de que la etimología es común a ambas palabras, se suelen, cuando esos adjetivos están calificando a los derechos, se suelen separar. No creamos que porque la etimología es la misma, su contenido es también exactamente el mismo. Entonces, veamos en primer lugar los derechos civiles, que son los derechos del individuo. Ahora, también creo que de entrada es necesario aclarar que cuando hablamos de, yo dije, derechos individuales de un sujeto, de una persona, eso se puede entender de dos maneras. O derecho de un ciudadano, y las ciudadanías varían de estado a estado, de sociedad a sociedad. Nosotros tenemos ciudadanía ecuatoriana, no es colombiana, peruana, ni de otra nacionalidad. Nacemos en el Ecuador y tenemos derechos de los ecuatorianos. ¿Sí? Pero, y eso está reconocido en las constituciones, pero solo hay derechos de los ciudadanos o también hay derechos universales del ser humano en general. Eso es otra cosa. Eso es propiamente lo que se llama derechos humanos. Entonces, distingamos, por favor, no es lo mismo derechos de ciudadanos que derechos humanos, derechos del hombre. Bien. Cuando hablamos de derechos del hombre, estamos hablando de un universal. El hombre está sobre el planeta Tierra por lo menos desde hace 200.000 años, en sentido estricto, pero podemos ampliarlo a 300.000 o quizás ya en sentido muy amplio, muy lato, 400.000 años. Más de eso ya no. Desde que el hombre apareció sobre el planeta, tiene derechos, aunque no haya países, no haya estados como los conocemos hoy día. Igual podemos decir el ser humano antes de hace 10.000 años, de hace 5.000 años, también tenía derechos, pero no derechos como egipcios, como babilónicos, como griegos, sino derechos humanos. Otra cosa es hablar de derecho del francés, de los ciudadanos franceses, derecho de los japoneses, de los rusos, etcétera. ¿Sí? Derecho de los norteamericanos, de los estadounidenses.
A propósito, les digo que la Constitución Federal de los Estados Unidos no reconoce derechos humanos, solamente derechos de los ciudadanos estadounidenses. Entonces, es diferente, ¿sí? Son dos cosas distintas. Lo primero es algo local, particular. Lo segundo es universal. Bien, y por supuesto, yo quiero referirme a derechos humanos y derechos universales. Esa es mi preocupación. Creo que por más que sea interesante conocer qué derechos tienen los ecuatorianos, creo que rebasemos esa óptica contextualizada, particular, y vayamos más allá de las fronteras, ¿sí? A lo que son propiamente los derechos humanos que tenemos por ser lo que somos, no por haber nacido en un determinado estado o nación. Bien, entonces, a ver, decía derechos de dos tipos. Solo les voy a leer la lista de los derechos civiles tal como aparece en la famosísima Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. Después, al último de esta brevísima revisión histórica, me detendré con mayor detenimiento, con mayor detalle, en esta famosa declaración, que es un par de hojas nada más. Es un documento pequeño, pero importantísimo. ¿Cuáles son los derechos del ciudadano? ¿Sí? Derecho a la vida, a la seguridad, a no ser torturado. Derecho al... El, esos ciudadanos son iguales en derechos. Esto es importante, ya voy a sacar la consecuencia de eso. Igual protección de la ley, igual protección contra toda discriminación. Tenemos un derecho como ciudadanos, perdón, como individuos de una sociedad a un amparo contra las violaciones a los derechos. Sí, ese es a ver, parte de la función de todo Estado. Derecho a no detención, apresamiento o destierro arbitrarios. Derecho a ser oído ante tribunal imparcial para el examen de acusación. Derecho a la presunción de inocencia. Garantía para la defensa. No ser condenado por actos no delictivos. Que la pena no sea más grave que el delito. Y derecho a las varias libertades, como por ejemplo la de pensamiento y conciencia, libertad de expresión, de circulación, emigración, libertad de reunión, asociación pacíficas, el matrimonio. Ya, esos son derechos civiles. Noten que muchos de esos derechos se enuncian anteponiendo la palabra no. Derechos negativos. Eso es importante. Los derechos políticos a participar en el gobierno, acceso a funciones públicas, derecho al voto. Bien, entonces tenemos ahí una distinción que vale la pena tomarla en cuenta. Por otra parte, a ver, bien, perdón, voy a poner los civiles y políticos en un grupo.
A ver, estimados estudiantes, les ofrezco, estoy utilizando esta hojita para, de aquí es simplemente una especie de estructura, o si quieren ustedes, un resumen de lo que es la Declaración de las Naciones Unidas del año 48. Les voy a subir a ley virtual para que tengan ustedes unos apuntes, un documento que les sirva para la comprensión mejor de esta temática. Bien, primera categoría, derechos civiles y políticos. Y sabemos que no podemos confundir los civiles con los políticos, son diferentes. Y en segundo lugar, los derechos económicos y sociales. Bien, ahora ejemplos del segundo tipo. Nuevamente recurro a la declaración del año 48. A ver. Si es que quisiéramos nosotros, a ver, ir de acuerdo al orden como están presentados, tal vez cometeríamos quizás alguna imprecisión. Cuando se da, normalmente cuando se da una lista, el orden no es irrelevante. Se supone que lo que va al comienzo tiene mayor importancia que lo que viene luego, ¿sí? Entonces ahí hay una priorización. Si quieren ustedes una jerarquía. Y de hecho, los primeros derechos en ser enumerados son los civiles y políticos. Más luego, en la segunda página, aparecen los económicos y sociales. Y también en el año 1966 se hicieron dos pactos internacionales con respecto a estos dos tipos de derechos. Hay un pacto con respecto a los derechos civiles y políticos y otro aparte, nuevamente un pacto internacional sobre los derechos económicos, sociales y culturales de los pueblos. Los Estados Unidos han ratificado el primer pacto, pero no el segundo. En cambio, al revés, China no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, pero sí el Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales. ¿Sí? Esa distinción no está hecha en el año 48, en la Declaración Universal. Y no se, están ahí unidos como una totalidad, un bloque unitario, sólido. A ver, tenemos derecho al trabajo, protección contra el desempleo, a una remuneración equitativa, ¿sí? Derecho a formar sindicatos, derecho al descanso, a las vacaciones pagadas, derecho a un nivel de vida adecuado. ¿Esto qué incluye? El bienestar, esto es importantísimo, alimentación, salud, vivienda, asistencia médica, seguros de viudez, vejez, educación, seguridad social. Bien, y la propiedad individual, ¿quién? Propiedad privada. No estoy seguro sobre esta clasificación. Voy a poner aquí un signo de interrogación. A ver, como digo,
mm, en el año 48, en la declaración, en el, podría dar una breve revisión en privado, por mi cuenta. Me parece que esa división, utilizando esta terminología, no está hecha. Simplemente se habla de derechos humanos como un bloque indiviso. Sin embargo, se suele acostumbrar a clasificar los derechos dentro de estas dos categorías. Personalmente creo que esa división no está hecha en la declaración, ¿sí? Pero el, en la filosofía del derecho se suele hacer esta división, ¿sí? Y además, dicen algunos autores que históricamente primero aparecieron los derechos civiles y políticos y una vez que hicieron su aparecimiento, en segundo lugar, en una segunda generación aparecieron los otros. Estoy en contra de esa visión o de esa interpretación o de esa concepción. Creo que desde la antigüedad se han reconocido ambos tipos de derechos, ¿sí? Y precisamente voy a remontarme hasta la antigüedad para hacer este recorrido histórico. Los derechos no son invento de los modernos, sino que ya están desde la antigüedad, reconocidos teóricamente. Pero si es que hablamos de derechos humanos, ¿desde cuándo hemos tenido derechos? Desde que el hombre es hombre. ¿Sí? Bueno, el, ya, por supuesto, todo lo que estoy diciendo es debatible y al final tendremos oportunidad de hacer un intercambio de opiniones, ¿sí? Un diálogo, si quieren ustedes, y seguramente no todos vamos a tener la misma opinión. Entonces, les pido que, por favor, se preparen. Eh, si es que en el transcurso de estas últimas clases escuchan alguna idea que no les parece bien, no les suena tan aceptable, por favor, anoten, pongan una marca al margen y podemos comentar, dialogar sobre esas ideas, esas opiniones para pedir razones, para dar razones, ¿sí? Y estar abierto a un cambio de opinión, si es que es del caso. Bueno, a ver, les leí una lista de derechos del año 48 y quiero añadir dos derechos más que no están reconocidos como derechos en el año 48. Derecho al progreso social, elevar el nivel de vida. Eso está en el preámbulo, ¿sí? Es decir, en las consideraciones iniciales. Antes de empezar con el artículo 1, se dan una especie de, como una especie de motivación o contextualización para lo que va a venir posteriormente. Y también en el preámbulo está la rebelión contra la tiranía. Es lo segundo, puesto que no está reconocido como derecho, sino simplemente se dice como supremo recurso, rebelarse contra la tiranía. Eso puede ser
Rebelión no es lo mismo que matar al tirano, necesariamente, no es lo mismo. Y será una rebelión armada o pacífica, eso no explicita el preámbulo. ¿Sí? Podríamos entenderlo que sí, que no, pero en todo caso no está reconocido como un derecho. Y esa fue una de las razones por las que el bloque excomunista en el año 48 se abstuvo de votar a favor de la declaración el 10 de diciembre, que era el día de la votación. Bueno, ya, dejemos al lado esto y bueno, he dicho que prefiero dejar de lado el hablar de generaciones de derechos. Bien, como lo hacen otros o quizá la mayoría de autores. A ver, mm, creo que voy a hacer aquí, dada la hora, una pausa. Eh,